Sean todos muy bienvenidos a este espacio de reflexión, de charla, donde vamos a hablar de Venus. Mi nombre es Wally, estoy aquí con mi querida amiga Ro. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a conversar un poquito sobre Venus y sobre este arquetipo que es como tan épico y al mismo tiempo tan conocido, ¿no? Entonces me parece que estaba bueno que pudiéramos profundizar un poco y el objetivo fundamental de este video es que puedan entender su propia Venus y para eso tenemos que explorar en qué signo y en qué casa está. Claro. Venus es el principio de unión en nuestra carta natal, va a representar cómo nos vinculamos con los demás, cómo nos percibimos también valiosos o valiosas, cómo valoramos lo que valoramos y de qué manera nos abrimos al mundo. Es como si fuera una flor perfumada que se abre y vienen las abejitas y bueno, hacen este encuentro con el vínculo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, poder entender en qué signo y en qué casa está nuestra Venus nos va a ayudar a mejorar nuestros vínculos, a entender más lo que nos parece eh, bueno y saludable y amoroso y lo que nos hace también crecer y crecer con un otro, ¿no? Es como, Venus es como un espacio de creatividad, entonces cuando yo me comparto, comparto mi fertilidad, mi creatividad y el otro me trae algo y entonces se genera ahí como una magia venusina. Una cuestión que nos parece importante igual de considerar, claro, vamos a situar a Venus en cada casa, en cada signo, vamos a ir uno por uno explorando. Entonces hay que generar esta integración, ustedes tienen que buscar dónde está su Venus, en qué signo, en qué casa, y hacer este complemento. Pero es importante igual entender que a pesar de que son energías que están súper relacionadas, digamos, por ejemplo, la casa uno está íntimamente relacionada con la energía de Aries y con su regente Marte. Y, por ejemplo, Venus está íntimamente relacionada con la casa 2, con la casa 7 y con Libre con Tauro. Hay que hacer como la distinción de qué es lo que implica el signo y qué es lo que implica el astro. Entonces, en breves palabras, el signo define la energía ahí afuera, en el mundo, como qué es esa manifestación. Y, por tanto, cuando está sobre algún astro, el signo en cuestión, lo que hace es como imprimirle cierta textura, ciertas cualidades. Pero este astro ya tiene una función per se. Este astro ya cumple, digamos, está dispuesto, digamos, para cumplir una función específica. Por eso, por ejemplo, Venus, como bien decía la Ro, tiene esta capacidad como de amalgamar a los seres y generar estas conexiones, es un poco la que tiende esos puentes. Y Libra tiene mucho de eso, por supuesto, y Tauro también tiene mucho de eso en dos maneras distintas, y respectivamente la casa 2 y la casa 7 también. ¿Cuál es la diferencia del signo con la casa? Es que la casa se experimenta como un poco como energía que viene tal vez en el encuentro con el mundo, ¿no? La casa tiene esto de cuál es mi situación y mi disposición en el universo y en el contexto. Entonces, un astro que cumple una función específica, bajo la influencia de un signo, va a tomar sus características y en una casa se va a disponer en ese espacio propiamente. Específicamente en el caso de Venus, la casa donde Venus está es una casa donde yo me siento cómoda y donde encuentro, digamos, generalmente esta cuestión venusina. Y el signo le aporta las cualidades con las que esa Venus desarrolla esta cuestión. Entonces podemos entender que la casa es el territorio de exploración y es a donde sucede el encuentro con un otro, y el signo es la forma en la que nos queda cómodo o la forma en la que salimos a vincularnos. Entonces ahora vamos a ver qué pasa
casa por casa, signo por signo. Así es. Bueno, este era como el apunte general sobre lo de Venus, así que ya lo charlamos, lo vamos a pasar Sí, y vamos directamente a el primer punto en cuestión. Contame, ¿qué onda con la Venus en Aries? ¿Qué sabes tú de Venus en Aries, Rocío? ¿Algún encuentro personal con Venus en Aries? no, no, Ujú. la verdad que no. Bueno, Venus en Aries es una Venus que desde la astrología tradicional es una Venus incómoda porque está en el signo opuesto a Libra, que es el signo que rige Venus en sí. Entonces, una Venus en Aries es una Venus de por sí contradictoria. Se supone que Venus es salir al mundo desde una actitud perfumada, amable y de que se acerquen a mí, y la Venus en Aries generalmente quiere tomar acción por su deseo y tiene muy claro lo que desea, sabe lo que le gusta, es como que es fácil para una Venus en Aries reconocer lo que le gusta y encima no solo eso, sino ir por eso y decir, bueno, che, esto es lo que quiero, ¿no? Entonces son Venus que en los vínculos son muy claras, asertivas, en general, si están en una buena vibración o no tienen aspectos tan intensos, eh, son bastante divertidas, pueden ser un poco aguerridas, un poco conflictivas también, pero creo que es una Venus bastante con mala fama, pero que es muy buena, y aparte que son personas que inspiran mucho a sus grupos y en sus amistades, que dicen, no, che, bueno, dale, anda para adelante, impulsan a los demás, ¿no? Ese impulso lo comparten, comparten esa energía de fuego ariano, como de ir para adelante. Claro. Hay también ahí una búsqueda que, que no siempre se comparte de la mejor manera, ¿no? Hay también una exigencia, la Venus en Aries quiere que Sí. ocurran cosas. Entonces, también ahí algo importante para entender en general a las Venus en cada signo, en cada casa, es que la Venus, como todos los astros, tiene una manifestación luminosa y una manifestación un poco más contrariada, ensombrecida. Entonces, el tema autoestima para todas las Venus es clave, como que en el espacio donde esté, en el signo donde esté, si no hay un buen trabajo con la autoestima, si hay muchas heridas relacionadas con la autoestima, esa Venus se va a expresar conflictivamente. Entonces, pienso que es clave igual considerarlo. Respecto a la casa uno, Sí. es una Venus, la Venus en casa uno, que se hace parte de la máscara, ¿no? Es una Venus que está muy ahí al frente. Son personas que tienen esta capacidad seductora, tienen este no sé qué con el que entran siempre. Es una Venus que, pienso yo, en general es bien recibida. Es alguien que tiene como esa cosita rica, esa cuestión agradable que la Venus propicia. Em, es una Venus que también, en términos tradicionales, se relaciona mucho con la apariencia. Las personas que tienen Venus en Aries tienen este magnetismo y esta cuestión bonita, venusina. Y bueno, pienso que el hecho de que sea una Venus que está tan presente constantemente puede llevar un poco a esta persona que tenga su Venus en casa uno a entender el mundo a través de la Venus y a querer ser bien recibida siempre y a querer siempre estar recibiendo ese halago. Y ahí hay una cuestión medio narcisa en la que puede caer esta Venus, medio manipuladora, porque sabe en el fondo qué tecla tocar para ser bien recibida. Y eso está bien, es muy útil, pero ojo cuando se está haciendo para tapar la propia carencia, digamos, como estoy esperando que entre a través de mi casa uno constantemente este estímulo de, ay, sí, qué agradable, qué linda, qué nice que eres. Y, y no, en verdad, es la Venus misma la que tenemos que trabajar para constituir este propósito y aportar también eso, como bien decía la Ro, a nuestro entorno. Hay ahí algo que se puede proyectar.
Sí, totalmente. Y aparte como esta idea de que, bueno, si lo hago explícito, entonces ya está. Como lo manifesté, como lo dije, entonces ya está. Es como mi capricho es ley, dice Charly García, que no sé si es Venus en Aries, no creo, pero es como una cosa así, ¿no? Una Venus como muy, bueno, esto es lo que quiero, yo ya te lo dije. Claro, Entonces queda ahí como a la espera de que se lo den, ¿viste? Pero bueno, sí, no sí. siempre pasa. Y también como es una Venus muy rápida, sus procesos de, bueno, si es rechazada también, bueno, rápidamente va y busca otra cosa, otro deseo. Bueno, por eso también es importante hacer reflexión, porque si no todo el tiempo estoy como buscando nuevos estímulos que me validen de forma externa y no entendiendo que quizás el solo hecho de expresar tu deseo ya es un valor para vos y ya está, y termina ahí. Después lo que pase, bueno, vas viendo. Claro, a mí, yendo también a la cuestión musical, una manera de entender mucho, o que a mí me permitió mucho entender a la Venus en Aries y la Venus en Casa uno es como es muy acelerada, puede ser muy enamoradiza, puede ser, esta persona me gustó, ya, siento el corrientazo, me encanta, pero también es muy fugaz, ¿no? Después, en verdad, a lo mejor no me gustaba tanto. Y para mí, la canción que es la Venus en Aries máxima es no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿cierto? Como esa frase me encanta. Creo que es muy Venus en Aries. Por ahí sí, Totalmente. la Venus en Aries en verdad sí tiene mucho más claro qué es lo que quiere, pero siempre lo quiere ya. ¿Te parece que pasemos a el siguiente signo? Y vamos con adhiero. Venus, Bueno, Tauro, casa 2. la Venus en Tauro es una Venus que está en domicilio porque Venus rige a Tauro. Entonces, es una Venus que está en su máximo florecimiento, le encanta todo lo que sea sensorial, es una Venus que se vincula a través del mundo material también, entonces son muy expresivas de compartirte sus cosas y de si te quieren, por supuesto, ¿no? Entonces, es como que el encuentro de la autoestima y de las buenas relaciones para una Venus en Tauro se da a través de disfrutar, de compartir los alimentos, de todo lo que sea cinco sentidos. También es una Venus que necesita mucho la armonía de la naturaleza, el contacto con el mundo de las plantas, de los animales. Y también es una Venus que busca seguridad afectiva, ¿no? En su movimiento hacia afuera, de apertura hacia otros, ofrece estabilidad y al mismo tiempo requiere estabilidad. Entonces es una Venus que sostiene en el tiempo su deseo y quizás por ahí al principio no es tan accesible porque Tauro es como medio reservado, pero si se logra generar confianza con esta Venus, a través de seguramente ofrendas materiales, los regalos serían muy efectivos acá, eh, se puede encontrar con vínculos que duren mucho tiempo, ¿no? Y que sean como estables a lo largo de la vida. Por eso es una Venus que necesita vincularse con personas dentro de todo estables, ¿no? Considerando también que por ahí es media terca, es una Venus que tiende a la inacción y muchas veces se queda como en la zona cómoda de los vínculos y tienden al aburrimiento o sus vínculos cercanos dicen, bueno, che, pero siempre hacemos lo mismo y no renovamos la chispa, bueno, porque un poco ya te da por sentada esta Venus, entonces, bueno, ahí hay que elaborar esto de lo estable, que no se vuelva como estancamiento, ¿no? Claro. Sí. En la casa 2, por supuesto, la Venus se siente súper cómoda, está súper tranqui. Pienso que aquí la expresión de los venusinos conecta mucho más directamente con el cuerpo. Esta cuestión de la apariencia que la casa uno también disponía para la Venus, como que son personas que tienen como este atractivo venusino. La casa 2 pienso que también, pero mucho más relacionado como a el canon, como mucho más a lo corporal. No necesariamente tiene que ser algo tan magnético en su manera de entregarse y ser, pero sí hay ahí una belleza, algo muy bonito, una conexión con la corporalidad súper, súper importante.
La Venus en casa 2 es una Venus que le gusta la seguridad material, le gusta tener en su sombra, puede caer en este afán de acumulación. Aquí el vacío se llena con juntar cosas o con el placer físico. Bueno, creo que el ejemplo más sencillo, más claro, más obvio es la clase de persona que se come sus problemas, ¿cierto? Que está ahí cayendo constantemente en esta lujuria de los sentidos para adormecer lo que requiera esa Venus. Sin embargo, una Venus en casa 2 es una Venus que tiene buen gusto, es una Venus que conecta con la dimensión material, impregnándola de esta belleza, es una Venus súper artística y esta visión artística puede convertirse en un bien potencial, es algo con lo que cuenta, digamos, como que tengo algo aquí tangible, concreto, y si no lo tengo, no me va a costar tanto hacerlo. Así que creo que es una posición que en términos materiales económicos es bastante positiva. Creo que es una de las Venus Sí, más piola. 100%, muy piola. ¿Pasamos a la siguiente Venus? Sí. Bueno, Venus. la Venus en Géminis acá va a expresarse fundamentalmente a través de la palabra. Es una Venus que tiene muy afectivizado este llamado coqueteo verbal, que le gusta conversar, que le gusta saber. Es como que si no conecta intelectualmente con la persona, no puede generar vínculos. Le encuentra muchísimo placer a través de eso, ¿no? De ser escuchado, de escuchar, de compartir temas de interés. Es una Venus también que se vincula mucho con sus núcleos cercanos, ¿sí? Es como, puede ser familiar, amiguera, que como que valore su vecindad, sus lugares cercanos, y también bueno, información, ¿no? Como información que quizás no profundiza tanto, pero tiene como mucho, bueno, mira, vi este tema, vi este documental, escuché esto, leí esto, y comparte, ¿no? Su valor a través de eso. También es muy importante para esta Venus en Géminis, quizás en ese encuentro intelectual, aprender a reconocer capaz los sentimientos o la parte más emocional, porque al ser una Venus de aire, intelectualiza mucho sus sentimientos o incluso la parte sensorial, es como apagar la mente o dejar la cabeza por fuera, ¿no? Del encuentro, sería como una especie de clave para no caer en esta constante verborragia que de repente puede tener esta Venus, ¿no? Y también me parece que es muy importante para esta Venus sostener vínculos de amistad y, y alimentar eso, ¿no? Porque disfruta mucho de sus grupos y de sus amigos. Claro. Claro, el grupo cercano, los primos, los amigos, los hermanos, para esta Venus en casa 3 es súper importante y es un espacio donde se siente cómoda, es una Venus que está, como bien tú decías ahí, como bien en el barrio y también impregna a ese entorno de esas buenas cualidades, ¿no? Como que hay ahí una entrega de su potencial eh, venusino, de sus buenas cualidades mentales, podríamos decir. Es una Venus que en general es bastante lúcida, la Venus en casa 3 es una Venus que tiene el don de la palabra. La palabra misma se convierte en una suerte de posesión, en un bien, la manera en la que habla, la manera en la que se expresa, la manera en la que aprende, es un bien importante. Es una Venus que necesita mantenerse constantemente curiosa, abierta a la exploración, necesita movimiento, necesita agilidad, y es lo que la vida igual le va a dar. Como señalabas, es importante que no caiga en esta frivolidad y que se permita igual el encuentro con su cuerpo, ¿no? Como que le es fácil Total. es muy dada a la poesía, por ejemplo, a la metáfora, y le es muy fácil creer que está experimentando realmente la cuestión, cuando en verdad es más una conceptualización
y como una Claro. distancia que toma eh, de ello. Ah, ¿Pasamos? y también está bueno, también está bueno decir que son hábiles para los negocios, buenas comerciantes, para convencer, para intercambiar valores. Entonces, sí, 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 son muy hábiles para eso, para el comercio. Sí, sí. Una capacidad de engatusar importante. Sí, como decía, en el fondo, la palabra, la labia, se convierte en un bien. Es algo con lo que Sí, cuenta para totalmente. hacer el business. El business. Sí, sí, sí. Ya, vamos a pasar a la Venus en Cáncer. Contame, ¿qué pasa con esta Venusita? Bueno, Venus en Cáncer es una Venus que tiene afectivizado y el deseo se vive a través de lo conocido, lo cercano, lo que le hace sentir en su casa, en su hogar. Es también una Venus que es un poco cerrada a la vinculación, necesita generar un lazo íntimo, profundo, de sentimientos, ¿no? Poder conocer la intimidad del otro, qué es lo que le importa, también entender cómo funciona lo familiar para los demás y poder generar cuidados hacia el otro, y de esa manera va generando ese valor, ¿no? Ese valor de intercambio de la Venus. La energía cangreja es una energía que es como, imaginémosla como si fuera como un huevo, ¿no? Entonces, no es tan fácil entrar en las vidas de las Venus en Cáncer, porque son un poco miedosas también a encontrarse en vínculos que no les llenen o que no, que no sean lo suficientemente profundos como para sentir eso, ¿no? Esa seguridad. Y también son un poco aferradas al pasado, a lo que ya sucedió, y ese es como su desafío vincular, poder entender que el pasado es como una información de nuestra raíz que nos va nutriendo, pero tenemos que ir moviéndonos de aquello que vamos estableciendo como lo que me hizo bien y que esto que me pasó y eso que yo valoraba, ¿no? Como que se queda un poco en eso cuando está en una vibración baja, y está bueno que busque abrirse a lo nuevo, teniendo en cuenta de que necesita esa conexión de intimidad y esa búsqueda de hogar, de familiaridad, la necesita, no la puede prescindir. Entonces, capaz no es una Venus que salga así como al mundo a explorar tanto, pero es una Venus que igual es bien dramática, es bien intensa, le gusta ahí como esa cosa de media de, bueno, me meto, me ahogo, me hundo en esto que me pasa, porque es un signo de agua, ¿no? Entonces es muy emocional. Entonces es como no me abro tanto, pero una vez que pasa o entra alguien, estoy como en una cosa medio como el cangrejo con las pinzas, como aferrándome de repente, y tiene que tener ir viendo esos pequeños detalles para poder vivir el vínculo desde un lugar por ahí más abierto, sin necesidad de prescindir de justamente sus necesidades fundamentales, ¿no? De que haya intimidad, de que haya amor, de que haya afecto y que sea durable también. Muy importante el tiempo para las Venus en Cáncer. Sí, pienso que muchas veces frente a la mala fama de otros signos, Cáncer medio que pasa inadvertida. Y la verdad es que es súper intenso. Cáncer es un signo así muy heavy. Sí, terrible, Sí, terrible. pero en el mejor sentido de la palabra, o sea, seres que aman la intensidad, nosotros, no sé, creo que somos un gran ejemplo de ese amor por lo intenso. Sí, sí, Pero, nosotros somos. sí, pero creo que es importante algo que señalabais que me parece como interesante. Yo trato de no redundar, hay que considerar que muchas de las características de la Venus en Cáncer se aplican a la Venus en casa 4. Eh, Claro, Hay que llevarlo tal vez un poco más como a la realidad misma, a la experiencia misma. Y en ese sentido, el objetivo último de una Venus en Cáncer es constituir el hogar. Es como en el momento en que la Venus en Cáncer constituye el hogar, su valor está establecido. Si el hogar es un espacio seguro, si tiene esa sensación de
casita en armonía. La Venus en casa 4 es una Venus que va a mantener su espacio, si es que está saludable, bonito, lo va a querer amononar, ¿cierto? Va a querer que haya ahí cuidado y que se sienta rico llegar a la casa. Eso es lo que la Venus en cáncer desea y es donde mejor se expresa. Y respecto a lo que decías, me parece interesante que es algo que ocurre mucho con la Venus y que pienso que en esta casa, en este espacio, se ve con mucha más claridad, que tiende como a cristalizar la experiencia. Me explico. Es como que un Sí, día la Venus vive una experiencia satisfactoria que le aporta esa sensación de valor y de significado. Como que la Venus es la que hace que las cosas sean significativas, sentidas. Entonces, la Venus lo que hace es cristalizar eso. Y de aquí viene este apego al pasado. Creer que era esa total, persona, ese lugar específico, lo que me daba esta seguridad. El ejercicio al que invito a que hagan es entender qué es lo que se esconde detrás de esa experiencia, porque no es propiamente esa persona, es lo que esa persona hacía en determinados puntos, porque en otros no, y por algo se fue esa persona de la vida, basta, saquémosla. Pero respecto a las cosas que sí nos hacían sentir bien, creo que es importante como identificar el mecanismo que subyace. Creo que eso es interesante, totalmente. no cristalizar la memoria como con nombre y apellido. Lo último que quisiera decir de esta Venus y que aprovechar de comentar algo muy interesante es que la Venus en cáncer, digamos, siempre donde se ubica la Venus, digamos en la casa, digo, en Venus en casa 4, en ese espacio hay un bien, hay algo de lo que yo puedo valerme, ¿cierto? Hay algo ahí que puedo invertir, por así decir. ¿Y qué es lo que tiene la Venus en casa 4? Patrimonio familiar. Esa es una de las características con las que se puede relacionar típicamente a esta Venus en casa 4. Y ahí pasa algo interesante y es que tradicionalmente las casas 4 y 10 están invertidas en sus arquetipos con Cáncer y Capricornio. Entonces la casa 4 en verdad estaría más ligada a la herencia paterna, ¿no? Como a ese linaje, como Sí, a esa eh, posibilidad material. Después cuando veamos ahí en casa 10 podemos revisar, digamos, la contraparte, pero hay ahí como una posibilidad importante de herencia, llamémosle, de algún tipo. sí, o que encuentra valor en las aportaciones matéricas del linaje paterno. Y también al mismo tiempo, como está en cáncer, como la energía de casa 4 es una energía cangreja, como de arraigo y de aferramiento, a revisar si eso a lo que me estoy aferrando de mi linaje realmente me está permitiendo disfrutar o encontrarme con el placer o me está generando una cristalización del deseo o una incapacidad de volver esto como lo que es, ¿no? La experiencia venusina es una experiencia de las células, ¿no? Es como algo muy orgánico, sucede. Después quizás podemos ponerle nombre, generar algún concepto al respecto, pero tiene que suceder, ¿no? Entonces, cuando yo me cierro mucho, no está sucediendo Venus, ¿no? Claro. Por eso es importante hacer esa reflexión. Sí, me parece notable. Bueno, Venus es vida, es vivir la experiencia sí. misma. Así que siempre que nos aparte de ello, ojo. Venus Leo. ¿Qué te parece? Bueno, Venus en signo de fuego, en el signo de Leo, es una energía que nos invita directamente a esta exploración romántica, ¿no? Leo es el signo de los romances, de poder compartir lo que yo soy, esta cosa de el coqueteo, de, bueno, cuando las palomas, los palomos hacen las danzas y conquistan a la paloma, bueno, todo eso es la Venus en Leo. Entonces, es una Venus bastante histriónica, que está como mostrando lo que es, expresando lo que es y lo que tiene de divertido, de genial o único para atraer, ¿no? Entonces es una Venus que tiene como muy afectivizado que la vean,
¿no? Claro, Que me veas. Si vos no me mirás, si vos no me prestás atención, no me siento en valor. Se genera acá como una especie de orgullo o de dignidad media heroica de, bueno, yo a tu vida te aporto algo fantástico, soy genial, entonces tenés que valorarme porque yo ya soy genial per se. O sea, el solo hecho de ser me hace ser fantástico. Y entonces, para mí esta Venus es súper divertida para compartir con ella, para los romances es una experta, pero se encuentra con los desafíos de poder ver al otro, poder escuchar al otro, poder dejar que el otro también exprese su forma, su manera, qué es lo que el otro tiene de distinto a mí y cómo lo va a mostrar, cómo lo va a expresar. Y hay como todo un trabajo, una elaboración de sacar el autoestima de la mirada del otro, ¿no? Porque si Venus es nuestra autoestima y está en Leo, a diferencia de lo que se suele como divulgar, de que los Leos son como súper dignos y súper egocéntricos y no sé qué, Leo en general es una energía un poco insegura que, y sobre todo como de desarrollo de la seguridad, ¿no? Es el desafío de la individuación, claro. Leo. Por eso, cuando se va vinculando, va entendiendo cómo quiere ser visto y que mucho de eso que tiene para compartir es simplemente un juego, una diversión, una expresión artística. Una Venus que disfruta mucho haciendo arte y mostrando su arte, porque aparte si Venus es el arte, acá es como que, no sé, la danza, el teatro, la música, el expresarme constantemente y lo que quiero, lo voy a sentir muy valioso, pero tengo que tratar de sacarlo de ese foco externo, ¿no? Como de estar como actuando en mis vínculos para ser amado, para ser valorado, para ser querido, ¿no? Ese actuar para que el otro me vea es como la elaboración para mejorar sus afectos o para mejorar incluso su propia autoestima. Claro. Sí, creo que esta Venus es la que tiene más conexión con el narcisismo, ¿no? Digámoslo por su nombre. Es una Venus como propensa a caer en esa dimensión de las cosas, en la que estoy constantemente buscándome en el resto y validándome en el resto. Ahora, ese es el precio que tiene que pagar una Venus que también es súper genial, digamos. La Venus en casa 5 es una Venus capaz de, digamos, es la más fecunda, es la emperatriz, ¿no? Es una Venus capaz de entregar eh, creatividad, así como a raudales. Es como que está desbordando esa creatividad constantemente. Y también ahí muy en relación, por supuesto, con la Venus en Leo. No es raro que se crea súper genial porque, seamos honestos, generalmente lo son. Ya, hay que decirlo. No lo vamos a Sí, repetir. Sépanlo. Venus en Leo son geniales, son geniales. Sí. pero eso no quiere decir que puedan pasar por arriba del resto o que ustedes tengan que ser el centro de atención constantemente. Creo que ahí es como el trabajo y la invitación que se tiene que hacer. La Venus en la casa 5 define que mis creaciones me van a entregar ese poder, ese bien, esa cuestión, esa riqueza, ¿no? Entonces, Venus súper fecunda, personas que pueden tener cantidad de criaturas. Y esas criaturas no siempre son seres humanos. Puede ser una Venus súper artística, ¿no? Una Venus que esté constantemente en una producción creativa. Y Total. impregna un poco todo de ese estilo, de esa gracia, ¿no? Eh, Esto que señalabas tú de la proyección en lo externo es importante igual que no se inhiba, tampoco se trata de ir al extremo contrario. Es una Venus que se va a entender a través de ese aplauso, ¿cierto? Como señalaba. Entonces, con toda la crítica que podríamos hacer los seres envidiosos leoninos que no tenemos Venus Porque en... somos dos ascendentes Leo. porque no tenemos Venus en Leo. Hay que igual como validar
que está bien, digamos. Como que está perfecto que Total. esa Venus esté buscando ese espejamiento. Lo único es que no se pierda y se hipnotice y se ahogue como Narciso nos contaba en su Y historia. de hecho, creo que es importante que si tenés o alguien tiene que esté viendo este video, Venus en Leo, y no expresa creativamente nada, hay una gran red flag ahí. Es como, Sí, hay algo de tu expresión que está siendo reprimido y es muy importante explorarlo. Que puede ser algo tan simple como escuchar música y bailar, o escribir algo, o no sé, escribir cartas de amor, cualquier cosa. sí, Ir a cerámica y generar un cuenco, ¿no? Algo que te conecte con tu capacidad de imprimir tu visión del mundo en algo, ¿no? En algo que se exacto. materialice. Tengamos en cuenta que Venus es eso, es materia, es algo que tenemos que lograr tocar de alguna manera, ¿no? Entonces, si sentís que sos una Venus en Leo que no hace nada de eso, te estás perdiendo de una maravilla de tu ser que Claro. estaría bueno que puedas explorar. Sí, como diagnóstico inmediato puede ser que mucha de esa energía se esté fugando. Bueno, hay temas de autoestima. Sí, Si hay una autoestima baja, la totalmente. Venus en Leo se hace súper difícil, súper pesada. Y también el tema romance. El tema romance puede demandar mucha energía y la Venus en Sí, casa 5 está súper dispuesta a ese encuentro, es súper polola, como se dice acá en Chile. Entonces, ojo ahí con eso. rellenar toda su diversión en un otro, ¿no? Como que el otro Claro, sea mi diversión y que sea el otro el que tenga que hacer el payasito para mí, y no me doy cuenta de que en realidad estoy proyectando todo mi placer en un otro, ¿no? Es como que Leo tiene ese desafío. En cualquier posición que encontremos a Leo va a tener ese desafío porque es el desarrollo de la individualidad. Entonces se va a encontrar con eso. claro. Vamos a ver en qué parte de la vereda estás. Eso es lo que tenemos que encontrar o distinguir. Y Venus, Y que es algo móvil también, ¿no? sí, Depende con qué persona me voy activando de distintas maneras. es oscilante, es oscilante. Sí, sí. Y Venus en Leo, como buena Venus en Leo, está también tomándose más tiempo del que le dimos a cualquier otra Venus. Así que pasemos a Venus Virgo. Démosle espacio también a las otras, por Bueno, favor. ¿Qué te Venus parece? en Virgo a mí me encanta. Siento que es una Venus metódica para generar placer, que entiende su valor en el servicio al otro. Es una Venus que lo que yo he visto generalmente es que es una Venus que se siente valiosa cuando te puede ayudar, te puede servir, te puede mejorar algo de tu vida, de tu rutina, te puede dar algo que te ayude a, no sé, es como que siempre están ahí al pie del cañón, son como muy fieles a eso que pueden darte, ¿no? Es como muy de dar. Es una Venus que tiene esto de, bueno, brindo, 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 muy fuerte, y le cuesta por ahí entender que recibir es algo muy importante también, ¿no? Es una Venus que tiene muy afectivizado esto, ¿no? Mejorar al otro. Son Claro, muy exigentes también, entonces de repente le critico todo al otro, le digo todo lo que tiene que cambiar, le digo todo lo que tiene de defectuoso, porque te estoy ayudando, ¿no? Entonces, como claro, yo te estoy ayudando, te estoy haciendo el bien de criticarte y marcarte todos los errores, y eso genera por ahí distancias, o que sea una Venus que no se sienta valiosa porque em, diga, bueno, al final todo lo que hago por vos no lo valorás, ¿no? Y de repente hizo un montón de cosas que vos no le pediste y está ahí, ¿no? Es como un trabajo que tiene que ir elaborando con la modestia, ¿no? El concepto de modestia, en donde el agradecimiento para Venus o el intercambio de las ofrendas en el arquetipo venusino es importante, que haya algo mutuo, que sea una reciprocidad. Entonces es una Venus que tiene que elaborar la reciprocidad y entender que el otro también te puede arreglar cosas a vos, te puede servir, te puede ayudar, y salir de esa cosa súper ultra independiente. O también son un poco
workahólicas, ¿no? Como Totalmente. cualquier gente que tenga algo en Virgo, bueno, va a encontrar que tiene como muy el laburo como algo como muy importante. Entonces, eh, de repente encontrarse solo sintiendo placer trabajando y no tanto en una cosa que no tenga ninguna utilidad. Por ejemplo, no sé, irnos a tomar unos mates un Claro. domingo a la tarde. No, mejor limpiemos el patio, no sé, una Sí, cosa así sería. En vez de disfrutar algo de la nada misma, tiene que tener como algún tipo de función y eso es como un arma de doble filo, porque en los vínculos va generando. La primera rispidez que se genera es en la crítica excesiva y la autocrítica también. La autoestima de la Venus en Virgo es una autoestima jodida también, porque son sí, muy exigentes consigo mismos en de verse bien, de hacer lo correcto, de verse perfectos para los demás. Y por ahí le cuesta expresar sus desagrados también, es una Venus que no puede expresar bien sus desagrados. Entonces, bueno, y encuentra mucho placer en las rutinas compartidas, en los cuidados y en esto, ¿no? Mejorarle la vida al otro. claro. Sí. Pienso que sí, si hay una Venus trabajólica, yo creo que es la Venus Virgo. Yo diría que la más. La Venus en casa 6. Porque claro, es esa persona que encuentra el placer en la acción misma del trabajo. Ni siquiera es que esté realmente buscando y proyectando algo, sino que le produce placer pasar el pañito sobre el mueble, le produce placer el ruido Sí, de la aspiradora. Es una Venus que conecta con ese cuidado. Ahí siento que enlaza bien con cositas que comentaba de la Venus en Cáncer, que es una Venus que le gusta mantener su entorno ordenadito, agradable. La Venus en casa 6 está constantemente impregnando de esta energía venusina este día a día, esta rutina, este espacio. Trabajar y compartir con una Venus en Virgo puede ser, en algunos sentidos, genial, maravilloso, porque es una persona súper proactiva, que la va a tener súper clara y que de verdad va a estar constantemente mejorando el flujo de trabajo, digamos, pero también puede ser complejo porque es una Venus que es súper difícil de satisfacer, de decirle, bien, lo hiciste bien, ay, sí, pero fíjate que este detalle, fíjate, y siempre va a ir ahí al detalle, a la minucia. Creo que es importante para esas Venus, y siento que es parte del vicio virgiano, comprender la continuidad del proceso. No vas a terminar nunca. Esto no se acaba. Virgo es un signo mutable. No está hecho para sostener control, para activar procesos, ni para lograr estabilidades que sean perpetuas. Es una energía oscilante. Es una energía que tiene que estar en movimiento. Necesita estar constantemente en este proceso de adaptación. Y en ese sentido no va a llegar nunca, porque el entorno está constantemente cambiando. Entonces, ahí pienso que la mirada bonita para los seres que tienen que trabajar con su energía Virgo, para hacerla un bien, como te propone una Venus en casa 6, es entender que no se va a acabar nunca, que eternamente vas a estar arreglando las cosas y eso está perfecto. Eso es lo que sí. es lo que es. Si quieres decir algo, No, que también he detectado por ahí en consulta que son Venus en casa 6 sobre todo, que tienen un tema con su cuerpo, una hiperexigencia con cómo se ve su cuerpo y que puede desarrollar algún tipo de problema con eso. Entonces es muy importante cuidarse el cuerpo y generar rutinas de alimentación o de autocuidado que le vayan satisfaciendo eso, entendiendo lo mismo que vos decís, que nunca se va a lograr una perfección o o bueno, eso es lo que he visto, ¿no? Como que tienen ahí como todo un tema de, bueno, cómo me veo, cómo es mi cuerpo, si está bien o si está mal, de acuerdo a claro, los estándares de belleza y demás, ¿no? Como una exigencia muy grande con eso también. claro. Y que de hecho se pueden dedicar a ganar dinero a través de cosas de la estética o de la mejora del cuerpo o de los otros, mejora entre comillas. Sí, sí, pienso que
los astros que se ubican en la casa 6 o en Virgo, y sobre todo Venus y la Luna son las personas más propensas a somatizar. Tengo un conflicto, mi cuerpo lo va a expresar, lo va a manifestar Sí, inmediatamente. Y hay una conexión súper, súper directa entre salud corporal y salud psíquica que siempre es importante revisar. Lo bueno es que me permite darme cuenta de cosas que otras personas se tardan más. Lo malo es que es muy fácil igual caer en esa somatización constante, y si es que no estoy teniendo este trabajo periódico y esta autoestima alta, que es la clave de Venus, mantener la autoestima alta, sí, voy a estar padeciendo, introyectando, digamos, este padecer. Vamos a la en Venus casa 7, en casa 7. en Libra. Bueno, acá Venus está en su casa porque Venus rige el signo de Libra, entonces va a tener mucha necesidad, y ya pasamos a la palabra necesidad, de tener vínculos. Es una Venus que busca su valor a través de los vínculos, del encuentro con un otro, de el aporte de lo distinto en mi vida, de cómo puedo entender cómo se generan los puentes, para qué me sirven esos puentes que genero, cómo me comunico con los otros, porque es un signo de aire, entonces es una Venus que tiene una búsqueda también intelectual y suele tener vínculos, muchos vínculos, tiene por ahí una etapa media picaflor, la Venus en Libra, como de ir teniendo muchos novios o novias o novias y ir explorando desde muchos lugares y como en la búsqueda de algo equilibrado, ¿no? Pero también suele caer en cierta superficialidad, en donde tiene como una dificultad para sostener el conflicto que implica que el otro no va a ser exactamente como yo quiero que sea, ¿no? Entonces es una Venus que se puede abrir muy fácilmente a vincularse, pero después le cuesta el equilibrio, o de repente se pone como muy caprichosa en lo bello y en lo deseable y en lo hermoso, y no puede quizás reconocer la parte conflictiva de Libra. Libra es un signo muy conflictivo, tenemos como una idea como muy romantizada de lo libriano, de que es como que son Fuertes haditas palabras. bellas. Sí, pero es muy conflictivo el Libra, porque cuando se genera una injusticia, es un signo que rápidamente puede detectarla. Claro, La detecta fácilmente la injusticia. Lo que pasa es que después el nivel de involucramiento que puede sostener no es tanto, entonces por ahí prefiere como fingir demencia o claro. mantener cierta diplomacia para sostener el vínculo o sostener la compañía, ¿no? Entonces es importante detectar cuando estoy vinculándome porque realmente me quiero vincular, o si estoy en una inercia de buscar vínculos porque es un poco lo que me hace sentir valioso, ¿no? Que me Claro. vean. Un poco esta Venus es como la Venus que busca que le digan que es bella, que se encuentra fantástica y genial, y va como recolectando halagos. Por supuesto que no siempre es así, ¿no? Voy poniendo ejemplos, pero me imagino eso, como una Venus muy noviera, y bueno, de Sí, repente no, salió mal, bueno, listo, voy y me busco otro también. Recordemos que está puesto Aries y habíamos hablado de que este eje es como muy de la velocidad, ¿no? De entender, bueno, rápidamente el otro no me satisface, entonces o finjo demencia y caigo en una cosa más neutra de lo libriano, o estoy en conflicto y rápidamente el otro no me satisface, chao, me voy, me busco a alguien que sí. claro. Entonces, como tiene esa necesidad de compañía, su desafío es desarrollar una especie de forma justa de vincularse, en donde se reconozca las partes de, como la balanza, ¿no? Como el símbolo lo indica, que se reconozca ambas partes, ambos deseos, ambas formas, ¿no? Entonces, bueno, ese es su trabajo venusino, ¿no? Entender que cuando me vinculo con un otro, también me estoy abriendo al deseo del otro, y eso abre negociaciones, ¿no? Cuando van aprendiendo ya pueden encontrar su pareja estable o este equilibrio.
Y no necesariamente vamos a ser súper pro de la monogamia, pero quizás es una Venus media que tiende como a tener muchos vínculos, pero como una jerarquización de los vínculos en el fondo, ¿no? Porque es un signo cardinal, así que bueno, no sé si es tan poliamoroso, es más, No, bueno, pruebo muchos y el que más me guste me quedo. sí, yo creo que más que poliamorosa es una monogamia secuencial, ¿no? Y como, por ejemplo, Exacto, la Venus en casa 7 sitúa este valor en el otro, en el contrato que establezco con el otro, en lo que el otro me proporciona. Muchas veces, sobre todo pienso Venus en casa 7 en hombres, digamos, puede entender a esta cuestión como del trofeo, ¿no? Como de buscar esa belleza con la que voy a sentir que, sí, esta persona sí, y como que hay ahí un validarse a través de ese acuerdo, ese contrato, esa relación que se establece. La Venus en casa 7 eh, tiene igual bonitas relaciones, tiene la posibilidad de constelar, digamos, lindas relaciones, encuentro con lindas personas, hay ahí un don, es efectivamente esos vínculos, esos nexos que se establecen, una riqueza que se puede aterrizar de alguna forma. Ahí inmediatamente entendemos las posibilidades de su sombra, que tienen que ver también con la manipulación, con la utilización, con esta cuestión medio narcisa también. Bueno, es que Venus en todas partes un poquito puede ir a ello. Y sí. esto de que sea problemática, me parece que sí, fuertes palabras, pero muy real. Y es también muy problemática Libra, y hay que decirlo, porque no quiere hacer problema. Ese es parte del gran problema de Claro, Libra. Es como, no, mejor no hago nada, mejor no digo nada. Y eso es tremendamente problemático. Invitación siempre ahí, aparte que como está en su espacio, en su reino, es una Venus súper exacerbada, entonces es más fácil que se polarice. Tiene como, salvo que hayan algunos sí. aspectos conflictivos, qué sé yo, tiene en general eh, esa condición. Creo que es clave, importante para esta Venus que sepa que su compañero, compañera, compañere no tiene por qué cumplirle las expectativas que tenga y que encima vaya cambiando y que encima vaya perfeccionando y que encima vaya... No. Creo que la riqueza y la posibilidad de estos vínculos que constituyen riqueza tiene que ver también con aceptar que se construye una armonía en el encuentro con un otro que es tridimensional, que no es solamente una cara bonita o solamente lo que me aporta, sino que tiene su propia vida, tiene su propia dimensión, tiene todos sus propios valores y cuestiones con los que yo tengo que aprender a convivir y aceptar muchas veces, ¿no? Creo que es importante sacar ese foco del otro para esta Venus y en ese sacar ese foco lo recibo más venusinamente, ¿no? Como que le resto un poco de presión y me abro realmente. De nuevo, eh, si bien la Venus en casa 7 es una Venus que para hacer algo necesita que le den la mano y vamos, así como que, ay, no, mejor no, Total. no voy. Bueno, tú vas, sí, sí quiero ir. Como muy ese tipo de situaciones. Eh, si bien tiene eso, también lo cierto es que efectivamente se va a encontrar con personas que valgan mucho, con personas muy valiosas y por lo tanto es importante, Venuses en Libra, cuiden a sus amores, cuiden a la gente con la que se están vinculando, enfrenten el conflicto, háganse cargo de la desarmonía que es necesaria para encontrar el equilibrio nuevamente. Vamos con la Venus en 8 En y el- en casa en Escorpio. Me pasé. Ya, contame. Bueno, esta es la otra posición incómoda para Venus desde la astrología tradicional porque, bueno, Escorpio está regido por Marte y no es la energía más cómoda para lo venusino, ¿no? Una Venus en Escorpio es una Venus también como muy intensa que tiene deseos de profundidad.
Cuando sale al mundo a vincularse, mantiene quizás una posición bastante reservada, bastante selectiva, en donde va a estar ya con toda esta capacidad libriana de decir, bueno, esto me conviene o no me conviene, bueno, y si me conviene a qué nivel, a qué profundidad, hasta qué capa puedo yo conectar con vos. Entonces, tiene como muchos requerimientos para poder abrirse de forma íntima. No es tan sencillo que se abra íntimamente la Venus en Escorpio, es una Venus que requiere un mismo nivel de involucramiento, ¿no? Escorpio es una energía que ya dentro de esa justicia que se consigue en Libra, después de conseguir el equilibrio, se genera la fusión, ¿no? Entonces, los vínculos que tiene la Venus en Escorpio son vínculos de muchísimo aprendizaje del poder personal, de lo que valgo para el otro, y si el otro realmente me hace sentir valioso a un nivel muy de las tripas, ¿no? Como que se vincula muy desde ahí, como muy visceralmente. También tienen exploraciones sexuales intensas, buscan eso, no tienen como tabú en ese sentido, pueden abrirse a ese tipo de fusiones o vinculaciones. Lo que pasa es que, bueno, que hay como una caída de lo venusino, porque Venus es como una energía de apertura y Escorpio es una energía de cierre. Entonces, el conflicto que se da para estas Venus puede ser la posesividad o la asfixia, ¿no? En sí misma, porque mi deseo con el tuyo se fusionan y hasta un punto se desdibujan. Cuando se desdibujan, se genera la dificultad, ¿no? Pero es muy importante para esta Venus estar con personas que tengan poder personal. No le gusta a la gente que no tiene como decisión o autoridad o capacidad de vincularse desde un lugar de autoridad. Por alguna extraña razón, es como una Venus que tiene una búsqueda de poder también, ¿no? Me parece que, y bueno, y esto que dice de la sanación a través del otro, es como una energía muy alta de la Venus en Escorpio, que ojalá la puedan vivir, pero bueno, la sanación generalmente a través del otro se da después de hacerse merge con un otro, es como, bueno, nos tardeamos tanto que, bueno, nos encontramos como el lado luminoso de la vida, de esta intensidad grande, te comparto todos mis puntos de que, bueno, ya está, pasa la luz. Es como que le di tanta vuelta a la rosca que se zafó y empezó de nuevo. Estáis Pero bueno, súper son pegada. las exploraciones de esta Venus. Y siento valor en eso. Bueno, la Venus en casa 8 es, claro, tiene esta dualidad en que es compleja la apertura, es una Venus que está bastante escondida, es una Venus que no es fácil de acceder, pero una vez que enchufaste con ella, es una Venus que tiene un ancho de banda tremendo y hay un montón de energía disponible para el encuentro, para la transformación mutua. Creo que eso que señalaba es súper importante y pienso que en la Venus en casa 8 a diferencia del Escorpio, inclusive es todavía más clave cómo se produce esa transformación, porque es una Venus ubicada en el espacio en el que nos transformamos. Entonces, constantemente estas relaciones nos están transformando. Es una Venus que también, como bien señalabas, está muy relacionada con el tema poder y es súper importante encontrarse con personas que le confieran poder, pero también hay un descubrimiento súper importante para una Venus en casa 8 y es entender su propio poder. La Venus en casa 8 tiene una facilidad. Su facilidad es que la otra persona pague. Lo voy a decir así. Vamos, hacemos esto y hay ahí una magia que tenemos las Venus en casa 8 en que, Sí, en que podemos, hay que seguir. en que podemos como hacer uso de los bienes de la otra persona. Es como que, lo tuyo es mío. Y se genera muy tácitamente. Sí, Entonces hay que ponerle mucho ojo porque, por ejemplo,
para trabajo financiero, para que profesionalmente te paguen por administrar los recursos de alguien más, es fantástico. Pero a nivel personal se puede convertir un poco en un reflejo o una carencia. Es como no estoy cultivando mi propio poder y estoy relacionándome y buscando personas poderosas para Totalmente. que llenen ese espacio. Entonces, pienso que también es importante y necesario, y a mí me ha tocado personalmente la experiencia de vincularte con personas que son potencialmente muy poderosas, pero tal vez no lo están manifestando. Y ahí hay una rabia tremenda de darte cuenta el potencial que tiene esta persona y cómo se está perdiendo. Y finalmente eso devuelve a un hecho básico de Scorpio y es no tienes el control de los demás. No puedes hacer que la otra gente haga lo que tú quieres que haga y te devuelve a tu propio poder. Bueno, yo puedo hacer conmigo, ¿qué es lo que tengo para aprender? Y también en ese cultivo del poder personal, esta Venus en casa 8 entrega esa posibilidad de poder, como que se invierten un poco los roles. Voy y esta persona que tiene baja autoestima, que tiene nociones de su propio poder algo dañadas, logra darse cuenta a través del estímulo de la Venus en casa 8, del encuentro con alguien en Venus en casa 8, el encuentro íntimo tiene que ser, de que realmente sí tiene también esas condiciones. Así que yo creo que es una Venus mágica que tiene un don poderoso y en nuestro caso, bueno, ya a esta altura ya lo insinuamos, pero nosotros tenemos la misma Venus, la misma maldita Venus en Aries, en casa 8. Tremendo. Y Sí, lo que quiero decir al respecto, para aprovechar de promocionar nuestro trabajo, es que esa Venus en Aries, en casa 8, nos confiere una gran habilidad para identificar tus temas, tus heridas, tus dolores y tu poder. Así que hay ahí también algo muy de nuestro oficio de poder hablar contigo, explorar cuáles son tus cualidades, tus condiciones, hacer de eso un sentido, que es el poder ariano, una dirección clara, y compartirte esa información. Así que recuerden que tenemos servicios astrológicos disponibles. y vengan a la consulta con nosotros. Sí, sí. Una Ahí, cosa que yo puedo identificar de mi Venus en 8 es la cantidad de tiempo invertido en hacer mejorar al otro y todo lo que desperdicié en hacer mejorar mi proyecto o mis cosas. Bueno, ¿no? Y creo que es algo, un riesgo que en realidad no se toma tan conscientemente, ¿no? Porque es una Venus que se lanza a hacerlo, ¿no? Como, bueno, listo, dame tu plata, yo te la manejo y te hago que tengas ahorros, que tus ahorros ay, crezcan y después vos te vas y te quedo sin nada. Bueno, obviamente no es tan así, ¿no? Pero bueno, es un riesgo. Lo que sí es importante para mí, por lo menos con esta Venus, es poder entender que todo eso que uno da, no lo da para que el otro te lo retribuya, porque hay ahí una dinámica de control muy fuerte, porque te estoy haciendo todo esto, mira todo lo que te estoy dando, mira todo lo que te estoy ayudando, y bueno, después eso lo sacas a orar y sos como un mafioso la, la dádiva, ¿no? Como, bueno, mira, te dice que te mejores en esto, 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 y no me estás dando, ¿no? Entonces, porque espero que el otro de repente me devuelva todo lo que yo le di. Y bueno, y eso es una cosa que tiene que desactivar esta Venus, que es muy difícil desactivarlo, esa búsqueda de reciprocidad. claro. Cuando se desactiva esa búsqueda de reciprocidad y se entrega la energía desde un lugar generoso, en donde mi valor no está en lo que yo recibo de vuelta, es muy difícil, pero se genera algo muy genial y muy poderoso que funciona más como algo terapéutico. Bueno, listo, tengo esta habilidad de ver la debilidad del otro, no lo voy a destruir si le veo la debilidad. Entonces logro como no sé, moverme como en esas aguas oscuras, pero no caer en la oscuridad. Sí. Ay, es como una frase de Mariana Enríquez, es como, ay, ¿cómo era exactamente? Pero algo así de, algo era la oscuridad, Búscala si ay, la querés. voy a buscar, porque Sí, es muy dale. buena. Mientras yo voy charlando lo último para ir cerrando el punto este. em,
Una cualidad importante también de los astros en general que conectan con la casa 8 y sobre todo la Venus es que hay una gran afinidad por esta cuestión mistérica, ¿no? Hay una gran afinidad por la magia, el esoterismo, lo oculto, lo sutil. Mucho de lo que señalamos de estas transformaciones ocurre a esos niveles. Son cosas que jamás vamos a lograr traer a la conciencia, pero ocurren y la persona con la Venus en ese espacio, ya sea en Escorpio o en Casa 8, tiene ese don de generar esa transformación. ¿Encontraste la frase? Lo tengo anotado en un cuaderno, espera. Dale, dale. Yo creo en la oscuridad, pero creer no significa obedecer. ¿Cómo no voy a creer si le pasa a mi cuerpo? Pasa en mi cuerpo. Lo que la oscuridad les dice no puede ser interpretado en este plano. La oscuridad es demente, es un dios salvaje, es un dios loco. ¡Wow! ¡Qué intenso! ¿Sabéis que la acotación que yo iba a hacer era muy en la misma línea, como de este contraste que tiene la condición, la característica de Venus en el espacio de la muerte? Es como el amor por esa sombra, el amor por esa oscuridad, que es lo que se constela y que no puede ser otra cosa que transmutación, porque la Venus en casa 8, la Venus en Escorpio, es una maravillosa lombriz de tierra que está ahí generando esta transmutación constante de la materia que está en degradación en riqueza y en fecundidad. ¿Te parece que vamos al siguiente signo? Bueno, la Venus en Sagitario es una Venus que tiene afectivizado y siente muchísimo placer en el movimiento, en el intercambio de ideas, de información, pero como ya a gran escala, ¿no? Entonces, esta Venus, la Venus en Sagitario le gusta o le agradan o le atraen las personas que son especialistas en algo o que saben mucho de algo, que llegaron a profundizar sobre algún tema. Le encanta también y le atrae muchísimo lo extranjero, lo que es lejano, lo que es muy distinto al sí mismo. Entonces van a buscar el aprendizaje a través de los viajes quizás, o un vínculo muy fuerte con el estudio, con lo filosófico. También son Venus muy físicas, aventureras, que les gusta moverse y de hecho suelen conocer personas cuando están en movimiento, o sea, si son una Venus en Sagitario que no sale de su casa, muy probablemente estén como perdiéndose una parte fundamental de lo sagitariano, ¿no? Que implica un movimiento. También es una Venus que tiene que encontrarse por ahí con las ideologías o las formas ideológicas de vincularse. Entonces es una Venus que se cuestiona, bueno, ¿qué significa el amor? ¿Qué representa la monogamia o el poliamor? Es una Venus que se va a cuestionar en relación a lo filosófico de los vínculos y le va a dar mucho valor al sentido, ¿no? Esto que somos algo que nos libera, que nos hace crecer, que nos expande. Si me quedo en un vínculo que no me hace sentir expansión o abundancia o crecimiento, empiezo a perder el sentido del hecho vincular. O sea, siento que me vinculo cuando estoy creciendo. Es como una Venus que tiene una gran necesidad de crecimiento, entonces por ahí se pone como muy exigente o un poco dogmática a la hora de vincularse, de, bueno, esto es así, así nos tenemos que vincular, esto es lo correcto y esto es lo que nos hace crecer o expandirnos y bueno, le cuesta como toda Venus de fuego escuchar al otro y ver al otro. Tiene que hacer un desarrollo de ver al otro y ver las formas de pensar del otro, las crianzas, tiene que ver también por ahí no siempre buscar la afinidad ideológica y probar lo distinto desde un lugar más abierto y ahí si realmente se da, ¿no? El intercambio filosófico con un otro. Y bueno, también son muy de, de moverse, ¿no? De mover el cuerpo, de hacer deporte,
todas las Venus de fuego, pero siento que esta Venus más, es como la Venus que te dice, el fin de semana nos vamos a un viajecito juntos, agarramos la mochila, nos vamos a un trekking, o bueno, y en el mejor de los casos, si está en casa 8, tiene un marido que le paga los viajes, o una marida. Es una marida. Sí, yo creo que la Venus en casa 9 y la Venus en Sagitario es la filosofía. En sentido etimológico, es ese amor por el conocimiento, es ese amor por el saber. Es una Venus que, claro, encuentra por lo tanto en esta exploración de horizontes de mundo mucha riqueza. Ahí está su abundancia en el conocer, en el abrir espacios, fronteras. Está esta cuestión con lo extranjero. Es una Venus que no tiene nada de raro que le guste seres de otras nacionalidades, de otras culturas. Es algo que le fascina. Es una Venus que en sombra, lamentablemente, tiene esta cuestión muy dogmática, como es la Venus, y siempre tenemos que contextualizar que una Venus para un hombre en esta sociedad y una Venus para una mujer en esta sociedad estén en el mismo grado, mismo signo, misma casa, son diferentes, porque las condiciones a través de las cuales se constituye, digamos, la lógica del deseo, la lógica del poder, son diferentes, ¿cierto? Hay ahí una cuestión de privilegio, llamémosle, que hace que sean totalmente distintas. Entonces pienso mucho en la figura de la persona con su voluntad, con su autoestima disminuida, atropellada, con una Venus en Sagitario que puede fácilmente caer en las garras de un gurú, de un sabelotodo, de este especialista, pero con características sombrías, ¿no? Entonces, creo que eso la hace muy vulnerable, particularmente vulnerable a ese tipo de lógicas que se relacionan mucho con la cuestión sectaria, qué sé yo. Así que importante para romper todo eso siempre estar en una constante exploración. Siempre usted si tiene mucho Sagitario en su carta, si tiene astros importantes, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, en Casa 9, en Sagitario, ascendente Sagitario, siempre que se crean que tienen la verdad, ojo, ahí peligro, red flag, no. Usted está constituyendo una Sí. perspectiva y más vale que se abra constantemente. Así que ese sería mi consejo. Y como cualidades para ir cerrando este punto, la Venus siempre trae esta cualidad artística, así que hay también ahí algo medio ecléctico en su arte, si es que es el oficio que ejerce, hay algo ahí de traer desde otros lados cosas, de impregnarlas de esa singularidad extranjera. Es una Venus súper filantrópica también, es una Venus que en el momento en el que tiene el poder puede entregar, puede dar, es una Venus generosa y es Sí. una Venus que tiene su creatividad, ¿cierto? Muy inspirada, muy conectada con estas posibilidades. Yo creo que en un equipo de trabajo creativo tener a alguien con Venus en Sagi, con Venus en Casa 9 puede ser genial porque siempre te va a permitir como romper un poco la idea que tú tenías y como expandirla y llevarla al siguiente nivel. Venus en Capricornio es una Venus que está un poco incómoda porque recordemos que mitológicamente Venus y Saturno tienen una relación conflictiva en la que Saturno Cronos intenta dominar a Venus o establecerla o institucionalizarla, ¿no? Decir, bueno, esto es lo correcto a nivel deseo y no me puedo mover de ahí, no me puedo mover de eso correcto. Entonces, Cronos manda a casar a Venus porque ella era muy liberal y estaba como explorando constantemente sus vínculos y demás, y la manda a casar. Entonces, la Venus en Capricornio es una Venus que se establece desde la restricción y tiene que ir explorando su autoridad, rompiendo la restricción, siendo fiel quizás a un clan o a una forma de vincularidad específica que tengo como institucionalizada.
Entonces, es una Venus que sí tiene una gran capacidad de generar una estructura propia y una autoridad a nivel vincular, pero primero tiene que hacer esa elaboración de por qué me restrinjo para disfrutar, por qué no me abro a disfrutar de mi deseo de una forma como exploratoria, quizás sin un objetivo específico. O sea, si no tiene un objetivo, esta Venus como que no quiere salir al vínculo, ¿no? Entonces, eso hace que por ahí caiga mucho en la restricción esta Venus. Pero cuando logra salir de esta posición restrictiva, donde se pone a sí misma en un lugar de, bueno, esto es lo que debo hacer cuando deseo, es una Venus súper abundante, súper estructurada, súper amable y amorosa y protectora, que construye vínculos seguros, que duran en el tiempo y que tienen como mucho estatus también, ¿no? Entonces son Venus que generalmente quieren vínculos que tengan un título, un nombre, un formato específico, un compromiso específico determinado y que también quieren que traigan algún tipo de prestigio o beneficio a través de eso, ¿no? Eh, bueno, siento que también es una Venus que tiene una imagen muy pulcra y muy atractiva para los demás. La Venus en Capricornio es como que es muy fantástica. Cuando vos ves una Venus en Capricornio decís, wow, qué Venus, ¿no? Es como que visualmente proyecta autoridad. Muy probablemente esa persona no se identifique tanto con eso, pero son unas Venus muy, muy poderosas en ese sentido, ¿no? Como de proyección de autoridad y de establecimiento, como Venus de tierra también. Em, Sí, ¿puedo decir algo al sí, respecto? eso es lo que... La, la, Sí, es la Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda, es la Venus Capricornio, total. total. Sí. No sé si... Y anhelando en el fondo un amor que la quiera, que la aprecie tal cual es, sintiendo rechazo, porque también es una Venus complicada, ¿no? Por esto que digo, sobre todo por la institucionalización de lo que se debe desear o lo que no debo desear, ¿no? Claro, Lo que está bien desear y lo que no está bien desear. Y está, eso es una elaboración propia que hay que ir haciendo para poder generar una autoestima sano y después entender que sí voy a necesitar estructura en mis vínculos y no tiene exacto. nada de malo. Sí, ahí me parece algo súper importante también yendo a la cuestión mitológica, considerar que en esta relación conflictiva con Saturno, de alguna forma es Saturno igual quien le da razón de existencia a Venus, porque Venus surge de la castración de Urano, por lo menos en una de las tantas versiones de esa historia que tenemos. Si no me equivoco, estoy hablando No, cualquier está cosa. muy bien. Está re bien, ¿cierto? Justamente me parece interesante eso a mí siempre de Venus, en el momento en el que Saturno le castra a Urano, o sea, lo infinito es limitado. Exacto, Cronos, Capricornio, el tiempo, una vez que aparece la temporalidad, aparece Venus, aparece el sentido orgánico, o sea, aparece la vida. El claro, tiempo nos permite disfrutar, una cosa así sería, ¿no? Entonces, acá como que el juego Venus-Capricornio sería invertir en mi placer, invertir tiempo en el placer, claro, y que cuesta mucho, claro. porque primero tiene como toda una idea restrictiva, una institución de lo que es el placer, y si eso que estoy explorando no se corresponde con eso, bueno, entonces no es valioso y lo abandono. Claro, pero en ese sentido, y claro, haciendo la defensa de Saturno y de la décima casa, que es lo que me corresponde hablar, el límite es necesario completamente, como que la belleza Sí, surge en ese límite, en ese contraste. Es sabido en el mundo artístico que muchas veces una manera de superar el síndrome de la página en blanco es ponerte límites, es decir, bueno, voy a un pie forzado, como dicen, ¿no? Como algo que me empuje en una dirección concreta y eso le da ese sentido y esa condición a esa Venus que en casa 10 se siente muy así. Es súper, súper importante, creo que igual ya lo desarrollaste bastante, pero es súper, súper importante como dar este valor a esta estructura para que esta Venus se ubique y tenga espacio y no se sienta constreñida y no se sienta... La Venus en casa 10 pienso que
tiene condiciones bastante más tranqui, diría, que la Venus en Capricornio propiamente, y es una Venus que se puede Claro, constituir y como establecerse en esa figura de autoridad totalmente a pleno. Una frase que me encanta y que ando repitiendo mucho es respecto de la cuestión saturnina, es que lo más doloroso de Saturno, lo peor de Saturno es la ilusión de creer que no lo necesitamos. Eso es lo que duele de Saturno, el negarlo, el decir, nah, que no, no. Saturno importante, necesario, la casa 10 importante, necesaria. Como decíamos antes también, hay aquí una inversión, totalmente. hay una inversión de las casas. La casa 10 por tanto, se relaciona, y una Venus en casa 10 tiene más que ver con la herencia materna, con lo que el mandato materno me proporciona para salir al mundo, la estructura que la madre ha dado, o la figura materna ha dado, es clave fundamental para la constitución de la autoestima de esta Venus. Una Venus en casa 10 que tenga conflictos, una luna mal aspectada, una casa 4 también constreñida, etcétera, etcétera, tiene doble desafío porque es indispensable o es súper, súper fundamental esa figura, ese rol eh, y la... Creo que lo bonito de esta inversión de las casas, que me gusta mucho, es que en el fondo en la figura de la madre está muy patente esa energía de salir al mundo a hacer lo que haya que hacer para resolver la cuestión. Y la energía paterna se proyecta en la casa 4 como una exigencia basada en lo que ya te proporcioné. No sé si se entiende, como que esta cuestión eh, Totalmente. patriarcal es más como tengo y te doy, y la cuestión materna, digamos, es como, mira, hija, tienes que ganarte la vida. Y la mamá te enseña y te aporta cuestiones que sin duda nos acompañan el resto de la vida. La Venus en Acuario, que Venus, ¿no? Es una Venus rara. Es rara y no podemos quizás definir qué le gusta o qué tiene afectivizado, porque en sí misma cada Venus en Acuario va desarrollando como un gusto específico, ¿no? Sí, todas las Venus lo hacen, pero en Acuario es como más exacerbado, ¿no? Es como una Venus que va a encontrar el placer en lo raro, en lo muy distinto. Si estuvimos trabajando con la idea de lo distinto a mí, que me aporta algo, que me hace crecer y que me hace, que me expande o que es creativo en conjunto conmigo, acá ya es muy distinto, o sea, es como de otro planeta, el otro. Entonces, eh, Extraterrestre. busca afinidades, ideales compartidos y como formas de amor nuevas o posibilidades nuevas de crear en eso que se junta de lo tuyo con lo mío, bueno, muy nuevo, muy distinto. Entonces también van teniendo como vínculos que son como muy distintos entre sí, ¿no? Como que puede tener de repente, no sé, una relación monogámica, después pasa a una relación poliamorosa, después tiene solo vínculos platónicos con sus amigos, o de repente pone todo su deseo en lo colectivo, en explorar grupos, en encontrarse en grupalidades que sean afines a mí, ¿no? Y su desafío, creo, es poder generar intimidad, porque es una Venus que tiene como un escape o una vía de escape muy fácil, en donde no quiero contactar con lo íntimo y el deseo viene muy desde algo ideal o prometeico que va a pasar más adelante. Es como, más adelante vamos a tal cosa, más adelante se va a lograr este vínculo y todo queda como medio ahí en el aire acuariano, que es medio desde el mundo mental, ¿no? Entonces, de repente, si el otro busca algo como quizás más común o más cercano o más íntimo, hace ahí como un poco de chispas esta Venus y escapa. Sí, creo que es una Venus que puede vincularse, por supuesto, que por ahí es una muy mala fama que tiene lo acuariano de que no busca vínculo y que al revés, Acuario es una energía súper vincular, de hecho,
de eso se trata la energía, de la vincularidad en sí misma y de la posibilidad de crecimiento individual en un grupo. Entonces, creo que sí es una Venus que tiene como desafío explorar su aporte de placer en las grupalidades y a su vez poder ir sosteniendo en el tiempo un poco la intensidad o la intimidad que eso requiere, ¿no? Sin sentir que pierde libertad o que se queda muy en, bueno, los ideales de lo que va a pasar más adelante. Creo que lo que más le pasa a la Venus en Acuario muchas veces es eso, ¿no? Como, bueno, más adelante tal cosa. ¿Y por qué? Como que es algo muy prometeico, ¿no? Que viene del Claro, futuro hacia acá. Y bueno, y también creo que es importante reconocer la necesidad de vinculación sin creer que es dependencia emocional o algún tipo de esas vainas, ¿no? Que capaz que es un relato muy acuariano de, bueno, no, no me vinculo porque soy desapegado, porque no sé qué. Y en realidad una de las energías más apegadas y con miedo al abandono en su vibración baja, terrible, como Acuario tiene mucho miedo a estar solo, no le gusta. sí, Y que y que la soledad la vive muy pesadamente lo acuariano, por más que sean personas, las Venus en Acuario, muy independientes, claro. ¿no? Es como un juego raro, una paradoja que se da ahí en lo acuariano. Sí, es muy paradójico lo acuariano. Siempre que uno está estudiando cualquier astro, siempre que llega ahí a Acuario y a Piscis, se va toda la mierda. Son energías súper complejas, son energías súper extrañas, súper difíciles de clasificar y que muchas veces están definidas en lo inclasificable. Es como que de eso se trata. Concuerdo totalmente con que los seres acuarianos tienen esta como satanización de la intimidad, del afecto, del lazo, del apego, que en el fondo no es más que esconder el tremendo miedo que tienen a esa soledad. Y ahí hay Sí, una búsqueda constante en la Venus en casa 11 de incorporarse a distintos espacios, colectividades que le permitan esta cuestión prometeica que tú señalabas. Y ojalá espacios que tengan un ideal, que apunten en alguna dirección, que tenga un sentido ideológico, llamémoslo, ¿no? En ese sentido, siempre la casa 11 y lo que hay en la casa 11 es dones que yo entrego al resto. Entonces, la Venus en casa 11 tiene, antes señalaba la Venus en casa 9 como ecléctica, pero la ecléctica posta real es la Venus Acuario, la Venus en casa 11. Esa es capaz de hacer collage de cualquier cosa y que le quede maravilloso. Parte de, digamos, ¿a qué me refiero? Eso, integración grupal, ¿no? Ahí hay una condición y una cualidad de ser un bálsamo en esta colectividad y de generar estos nexos y estos puentes y que todos se entiendan un poco gracias a la aportación que hace este ser venusino, casa 11. Creo que una manera también de tratar de asir, de entender la cuestión acuariana es observar que lo acuariano es muy liminal. Es como que está en todas partes, todo puede ser potencialmente acuariano y también nada lo es, nada termina de constituir eso. Es como muy es muy urbanita, siento, esa sensación acuariana, muy así de esos espacios y esos lugares que nos transmiten esa sensación extraña, no sabría bien cómo describirla, creo que es difícil. Cualquiera que haya estado, que pase sus mañanas en el metro, en el transporte colectivo, sabrá a lo que me refiero. Son esas como sensaciones enredecidas en la que estoy con todos, pero no, pero tengo que mantenerme en mí. Entonces, yo lo que invitaría a las Venus en Acuario es a tratar de mantenerse en el presente, creo que es súper importante, escaparle a esta idealización de lo que vendrá, creo que eso es clave para no caer en sombra, como poder disfrutar la colectividad que estoy experimentando ahora, poder disfrutar esos grupos de amigos, poder disfrutar estos ideales que tengo ahora y totalmente.
abrazar su independencia y ir al encuentro igual de esa soledad. Creo que es importante, es necesario, es un matiz que le centra, le devuelve a su propio sentido y deja de volverse este avatar de todo lo que me rodea, como que Acuario tiene esa resonancia. Por tanto, también es gente que en general cae bien, es gente que en cualquier lugar cae Sí, parada, así como que voy, llego a un lugar, jajaja, jijiji, todos me conocían, soy amigo de todo el mundo, chao, me voy, todos me amaron. Me parece el maravilloso. comodín, Me digo parece, yo. sí, es El maravilloso. acuario es el comodín. He tenido la suerte de compartir efectivamente con seres con esas cualidades y es genial porque uno como ser leonino, ascendente Leo, tímido, así como que no, te escondís detrás de esa persona y fantástico, esa Ya persona, está. sí. Vamos con el último y el más complejo de Sí, los... yo experta en las Venus en Piscis porque Ah, voy a decir algo muy leonino. Todos mis vínculos, Venus en Piscis, o sea, no me puedo escapar de esta Venus. Es una Venus que tiene muy afectivizado lo que no puede tocar, lo que no puede tener. terrible. Entonces, la Venus en Piscis vive sus vínculos a través de eso, ¿no? Como de la ensoñación, lo platónico, lo que es lejano y hermoso y fantástico, ideal. Es una Venus que está exaltada en Piscis, o sea, Venus en Piscis está súper cómoda, son unas Venuses muy abundantes que pueden generar mucho dinero porque Piscis está asociado a la abundancia económica y Venus también, entonces es una Venus que puede generar mucha abundancia cuando se encuentra con esa capacidad de amar todo y ver belleza en el mundo y entregar eso bello que tienen para dar. Eh, y como una gran idealización de las acciones amorosas, ¿no? Como que se mueven en función de lo bello, en hacer ofrendas a la diosa. Ah, y acá podemos traer después la poemina que te había mencionado cuando estuvimos Ah, preparando sí. este video de Gabriela Mistral, ¿no? Que me parece como súper hermoso, ¿no? Pero claro, tienen esta dificultad las Venus en Piscis que de repente se van vinculando y el vínculo empieza a ser quizás más real, más tangible, y eso se les empieza a caer como o desmoronar ese mundo idílico y eso que yo proyecté en el otro, ese ideal que el otro tiene que rellenar en mí, eh, ya entonces no, no me llena, no me parece atractivo, ¿no? Eso, yo como usuaria de estas Venus, re acuariano lo que dije, ¿no? Pero bueno, entiendo que estas Venuses exigen algo que no existe. Y cuando Claro. uno es real, Aries, y casa 8 como mi Venus, no, es como, uy, es justo un montón. Pero bueno, son Venus muy hermosas, muy amorosas, que te, que te hacen ver la poesía de la vida, que te hacen encontrarte un montón con lo hermoso. ¿Cómo viven estas Venus hacia su interior? Yo creo que viven una gran insatisfacción, que son Venus que no terminan nunca de rellenar su deseo porque proyectan lo bello en el otro, entonces el otro se equivoca un poquito y ya, decepción total, Claro. desilusión total. Entonces, el ejercicio de esta Venus para mí, para recuperar su forma de amar y su autoestima, es encontrarse con el arte, con la poesía, con la música, con cualquier práctica que embellezca su vida y su interior y conectarse muchísimo con su emocionalidad para poder generar su autoestima desde ahí y no de que el otro venga y me rellene como mi ideal romántico, ¿no? Entonces, eh, hay un meme que me gusta que dice, no tengo crushes, tengo víctimas de mis idealizaciones y de mi, no me acuerdo qué, pero no tengo crushes, son víctimas de mis idealizaciones. Y es un poco lo que le pasa a esta Venus y que tiene que trabajar mucho para poder encontrarse en un vínculo, no desdibujarse y crear algo real, ¿no? Que salga de la fantasy, sin Sí. perder la amorosidad o lo bello o lo
idílico. Sí, totalmente. Es una Venus en Piscis, en casa 12, muy monacal, ¿cierto? Hay este amor eh, totalizante, difuso, enrarecido, que es insondable, es incapaz de ser colmado jamás. Algo que me parece bonito y que es característico de la Venus Total. en casa 12, más que de la Venus en Piscis, siempre que nosotros tengamos eh, planetas personales en casa 12, estos planetas están un poco como en préstamo. Es tal la permeabilidad de la casa 12, es tal el nivel de ambigüedad entre lo tuyo y lo mío, que la persona que tenga el astro que sea en la casa 12, bueno, astros personales, en la casa 12, es súper capaz de conferírselo a quienes le rodean. Por eso creo que concuerdo mucho con esto que decís de que te permiten ver la vida con esos ojos, te permiten ver esa magia, te permiten abrirte a eso y por lo tanto también en casa 12 una Venus te permite encontrar tu propia Venus. Es una Venus que te permite espejar y entender en ese ejercicio medio sustractivo, medio extractivo que la gente de Venus en casa 12, de Venus en Pisces, hace consigo misma, no es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad. Te aportan algo que se agradece mucho, ¿no? Que te permite darte tu propio valor finalmente. Es como, en verdad sí, yo tengo lo mío, en verdad sí, yo tengo estas cualidades. Una lógica que caracteriza mucho al eje Piscis-Virgo y que sea sobre todo hacia el lado de Piscis y sobre todo hacia en la casa 12 es la lógica de el salvador o de la víctima que necesita ser salvada, esta doncella salvadora, esta lógica en la que, claro, hay como una romantización constante en la que tú bien lo señalas, tú lo has vivido, como que me tenés que rescatar de esta herida, de este dolor, de el asombro de la belleza del mundo. Es rarísimo, es rarísimo. Es como, es tan lindo y hermoso todo que me ciega y me duele y por favor Y es cruel. sálvame. Y por favor sálvame. Así que si usted está con una Venus en Sí, casa 12, una Venus Pisces, o usted tiene Venus casa 12, Venus Pisces, y está construyendo estas lógicas de lo tengo que salvar o necesito que me rescate. No, cuidado, cuidado, no es ahí. Y para trabajar este aspecto, la recomendación siempre para personas que tengan planetas personales en casa 12 es tómense su espacio, busquen soledad, sí, permítanse el encuentro soledad, con la naturaleza, aislación, una hora al día o un día a la semana en que no estén recibiendo este influjo constante, porque es súper difícil cerrar la frontera de la casa 12. Entonces, si yo estoy todo el tiempo compartiendo totalmente. con esta y esta otra persona, yendo y este lugar, termino haciéndome y encarnando, que es lo venusino, todas esas cuestiones y perdiéndome de mí misma. Valga ahí, igual también como un poco en retrospectiva, que una Venus en casa 12 puede ser una Venus en Aries, una Venus en casa 12 puede ser una Venus en Tauro. Entonces hay ahí matices que Total. se producen. Em, Sí, que hay que generar la combinación. sí, y lo último, Y otra cosa que también podemos decir, perdón, bueno, sí, de estas Venus es que cuando, cuando están por ahí en una vibración baja, son derrotistas. O eso. sea, más allá de hacerse las víctimas, son derrotistas y es como, como nunca voy a alcanzar ese ideal de amor que quiero, ya directamente voy a ese derrotismo total y absoluto donde puede suceder y todo es imposible y jamás voy a tener el amor que quiero y así. Terrible. Me aburro. Sí, es que Pero bueno, empatizamos. Yo como experta, porque literalmente yo creo que en los últimos 10 años de mi vida solo me he vinculado con estas Venus. No hay, sé por qué, pero bueno.
a Ahí, elaborar mi propia cristianidad. es que, ¿Podemos leer el decálogo? Ah, sí, ¿ibas a sí, decir algo? es que, no, iba a reiterarlo, es que es tanta la belleza y el asombro de la existencia que la Venus en Piscis es capaz de percibir que sí, se les perdona igual esa ceguera y ese conflicto. Y encontrarte con Venus en Sí, ¿cómo no Piscis, los vamos a perdonar? como ir a buscar a la Venus en Piscis, al ser Venus pisciano y que te esté constelando constantemente, yo creo que igual ni siquiera es necesariamente una experiencia concreta, porque es también muy comodín. Es como que igual te abre muchas puertas y muchas posibilidades súper distintas. Ya, veamos el decálogo. Totalmente. Pero quiero decir que Gabriela Mistral, que es el ejemplo que a mí se me había venido de esta poemina, de esto de la ofrenda a la diosa, del respeto a la diosa y del intercambio valioso venusino, de no hacer ofrendas porque sí, y tiene Venus en Tauro, ella tiene Venus en Tauro y el ascendente en Piscis. Bueno, y como ejemplo final traemos este poema que nos pareció como muy bueno cuando preparamos este video para explicitar, ¿no? La importancia de las ofrendas a la diosa y del intercambio con lo venusino, lo fundamental que es la generosidad en esto, ¿no? Y se llama Decálogo del Artista de Gabriela Mistral y ella es Venus en Tauro, o sea, es una Venus que está en una posición súper digna, en la casa 3 como embelleciendo las palabras, ¿no? Como creando poemas, Poeta literalmente. total, sí. Sí, un sol en casa 2 en Aries, ¿no? Como súper eh, la capacidad pues, de poner En materia. en visión y Claro. visual y explicitar, ¿no? La casa 2 porque Aries es como que, bueno, sale, se muestra, se expone, y en casa 2 lo taurino, ¿no? Lo venusino. Un ascendente en Piscis, conectando la antena ahí directo con la madre, me parece hermoso. Y bueno, ahora cuando lo leamos se va a entender mucho más. Sí, Así que, aparte de respecto de la carta de la Gabriela, esa casa 3 no es solo que haya una Venus en casa 3, es una casa 3 que tiene a Neptuno y que tiene a Plutón, es heavy. contar. Y también ese Mercurio ahí en casa 1, yo creo que todo Sí, ese trencito entre Mercurio y Plutón, zarpado. Y después ya hay otra faceta de la Gabriela que está ahí en su casa 4 que no es lo que nos compete en este momento, pero creo que claro, su poesía claramente también encarna el desgarro de la raíz, del hogar, de la familia, y tiene este tema de la nutrición, de qué sé yo, de la infancia, muy casa 4. Así que hermosa, preciosa la carta de la Gabriela. Voy a leer entonces el decálogo totalmente. el decálogo del artista. Hermosa. Dice, atención, Venuses. Amarás la belleza que es la sombra de Dios sobre el universo. No hay arte ateo. Aunque no ames al Creador, lo afirmarás creando su semejanza. No darás la belleza como cebo para los sentidos, sino como el natural alimento del alma. No te será pretexto para la lujuria ni para la vanidad, sino ejercicio divino. No la buscarás en las ferias ni llevarás tu obra a ellas, porque la belleza es virgen y la que está en las ferias no es ella. Subirá de tu corazón a tu canto y te habrá purificado a ti el primero. Tu belleza se llamará también misericordia y consolará el corazón de los hombres. Darás tu obra como se da a un hijo, restando sangre a tu corazón. No te será la belleza opio adormecedor, sino vino generoso que te encienda para la acción. Pues si dejas de ser hombre o mujer, dejarás de ser artista. De toda creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño, e inferior a ese sueño maravilloso de Dios que es la naturaleza. Fa. Muy fuerte. Se me ponen los pelos de punta.
Es muy impresionante. Es muy impresionante y creo que Realmente, es un cierre maravilloso a toda esta cuestión venusina. sí, 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 Bueno, hermoso. volvemos aquí, salimos de la carta de Gabriela, nos despedimos, les damos las gracias, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a agendar su cita con nosotros. Tenemos lindos, hermosos servicios para compartir desde todo el amor. Esperamos que esto les sea de utilidad, que les sea nutritivo. Déjennos sus dudas, cuéntenos qué les pareció este formato, este tema. Y no sé si tú quieres comentar algo más para despedirnos. Que suscriban, que comenten, que vamos a seguir haciendo esto y que, bueno, si les pareció lindo, lo dejen por escrito también. Así es. Muchas gracias. Hasta luego.